Bienvenidos, exploradores del pasado, a mitos y leyendas, civilizaciones perdidas. Hoy, viajaremos al antiguo Egipto para conocer la historia de las tablillas perdidas que un grupo de arqueólogos descubrieron. Pero antes de comenzar, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Abróchense los cinturones, porque comenzamos ya. El secreto de las tablillas perdidas, las 10 plagas de Egipto. Un descubrimiento asombroso. En el año 2024, un grupo de arqueólogos egipcios y hebreos, liderados por la renombrada investigadora doctora Leila Ben Youssef, hizo un hallazgo que cambió la historia: un conjunto de tablillas de piedra enterradas en las arenas cercanas a Luxor. Estas tablillas, cubiertas con antiguos jeroglíficos y escrituras hebreas arcaicas, narraban un relato hasta ahora desconocido sobre el conflicto entre Moisés y el faraón de Egipto. Lo que estaba grabado en la piedra no solo confirmaba la historia bíblica, sino que revelaba detalles hasta ahora desconocidos. El relato de las plagas en las tablillas perdidas. Según la traducción de los escritos, Egipto sufrió una serie de calamidades como castigo divino por la negativa del faraón a liberar a los esclavos hebreos. Cada plaga era más devastadora que la anterior, llevando al reino a su colapso. La primera plaga, el río de sangre. El calor del mediodía caía pesado sobre Tebas. El Nilo, majestuoso y sereno, fluía como la gran arteria de Egipto, alimentando campos y aldeas con su bendición líquida. Pero aquel día, algo oscuro se cernía sobre el río. Los primeros en notar el cambio fueron los pescadores. Sus redes, al ser sacadas del agua, no contenían peces vivos, sino cuerpos inertes, flotando con los vientres hinchados y los ojos blancos de muerte. Al principio, creyeron que era una señal de los dioses, pero cuando uno de ellos metió la mano en el agua para apartar un pez muerto, su piel se tiñó de rojo. El río entero se había transformado en sangre. El pánico estalló en los muelles. Los mercaderes dejaron caer sus ánforas de barro, los sacerdotes del templo de Amón se arrodillaron, implorando a sus dioses que detuvieran la calamidad. Los ganaderos llevaron a sus animales a beber, pero los bueyes se rehusaron, olfateando el aire con desconfianza. Los caballos relinchaban inquietos, los perros ladraban y los niños lloraban, aferrados a las túnicas de sus madres. El hedor era insoportable. Un olor a hierro y podredumbre se extendió por toda la ribera, sofocando la brisa que antes traía frescura desde el río. Las mujeres que habían llegado con cántaros huyeron despavoridas al ver cómo el agua teñía de carmesí sus vestidos. Los sacerdotes intentaron purificar el Nilo con plegarias y ofrendas, pero las estatuas de los dioses seguían en silencio. En los días siguientes, el caos se apoderó de la ciudad. Los almacenes de agua se agotaban, los enfermos caían con fiebres extrañas y las caravanas que llegaban del desierto traían historias de otros ríos menores también teñidos de rojo. En el palacio, el faraón escuchó los gritos del pueblo desde su terraza. Sus consejeros le aseguraban que los magos reales podrían revertir el desastre, pero en el fondo, incluso él comenzaba a temer que esto no era obra de los dioses egipcios. Era algo más, algo antiguo, algo que venía por él. La segunda plaga. La invasión de ranas. El Nilo, aún teñido de rojo, se agitó con un movimiento inusual. Los pantanos y estanques que bordeaban el río comenzaron a burbujear, como si algo estuviera emergiendo de sus profundidades. Al principio, los habitantes de Egipto solo vieron unos pocos ojos redondos y brillantes asomando entre las cañas, luego fueron docenas. En cuestión de horas, el suelo parecía moverse como una marea viva. Miles, no, millones de ranas emergieron de las aguas en un frenesí incontrolable. Verdes, pardas, viscosas, saltando en todas direcciones, cubriendo los caminos, trepando por las paredes y entrando a los hogares. En el mercado, los vendedores gritaban al ver cómo las ranas invadían sus puestos, metiéndose en los sacos de trigo y derramando jarras de vino. Los sacerdotes del templo de Amón intentaron resguardarse en el santuario, pero las ranas saltaron sobre los altares, ensuciaron los ídolos y apagaron las lámparas de aceite. Dentro del palacio del faraón, la invasión fue aún peor. Los sirvientes trataban desesperadamente de espantarlas con escobas, pero era inútil. Las ranas estaban por todas partes,
en los pasillos, en los dormitorios, en las bañeras reales. Se metían entre las sedas de las camas y en los platos de comida antes de ser servidos. Durante la noche, nadie podía dormir. El croar ensordecedor no cesaba jamás. El sonido de miles de gargantas hinchándose y llamándose unas a otras en un cántico espeluznante llenaba la ciudad. Los niños lloraban en los brazos de sus madres, los soldados intentaban caminar sin resbalar en el suelo resbaladizo de cuerpos blandos y viscosos, y los ancianos hablaban en susurros de una maldición caída sobre Egipto. Los egipcios comenzaron a enfermarse. El hedor de los cuerpos aplastados, mezclado con la podredumbre que dejaban a su paso, se convirtió en un aire venenoso. El faraón, desesperado, envió un mensaje a Moisés. «Haz que esto termine. Dejaré ir a tu pueblo si las ranas desaparecen». Pero cuando Moisés elevó su vara y las ranas murieron, una nueva pesadilla comenzó. Los cadáveres hinchados se apilaron en montañas putrefactas. El hedor de la muerte envolvió a Egipto. El faraón, viendo que las ranas ya no saltaban, rompió su promesa. Y así, sin saberlo, dio paso a la siguiente plaga. La tercera plaga: piojos como el polvo. El sol ardía sobre Egipto cuando el viento del desierto cambió repentinamente. No era la brisa fresca que solía traer alivio a los viajeros, sino una corriente seca y pesada, cargada de un polvo fino que se alzaba en remolinos sobre los campos y las calles. Al principio, la gente no le prestó atención. El polvo era común en Egipto, una molestia pasajera que pronto el Nilo barrería con su brisa nocturna. Pero aquella vez, algo era distinto. Los primeros en darse cuenta fueron los animales. Los bueyes y caballos se agitaban inquietos, sacudían la cabeza y rascaban desesperadamente sus pieles contra los árboles y las paredes. Luego vinieron los niños, llorando y frotándose los brazos sin entender por qué su piel ardía y les picaba sin cesar. Entonces, los gritos comenzaron. Una madre arrancó el manto de su hijo y vio con horror que su espalda estaba cubierta de diminutos puntos negros que se movían frenéticamente. Eran piojos. Miles de ellos. Pronto, toda la ciudad se infestó. Las mujeres sacudían sus vestidos, pero los insectos seguían ahí, aferrándose a su piel, arrastrándose por sus cabellos y metiéndose bajo sus ropas. Los sacerdotes intentaron refugiarse en los templos, pero fue en vano. Los piojos estaban en todas partes, en el mármol de los altares, en los rollos de papiro, en las túnicas de los dioses dorados. En los campos, los trabajadores soltaban sus herramientas, retorciéndose en el suelo mientras los insectos cubrían sus cuerpos como una segunda piel viviente. Los esclavos hebreos, aunque también afectados, se miraban entre sí con comprensión. Sabían lo que esto significaba. El faraón no podía soportarlo. Se encerró en su palacio, ordenando a sus magos y sacerdotes que detuvieran la maldición. Pero ni la magia, ni los sacrificios, ni las plegarias a los dioses egipcios surtieron efecto. Los piojos no desaparecieron hasta que Moisés elevó su vara al cielo. Pero cuando lo hicieron, dejaron atrás un pueblo debilitado, rascándose hasta sangrar, con fiebre y con heridas abiertas en la piel. El faraón, cansado y furioso, se negaba a ceder. Pero Egipto aún no había visto lo peor. La cuarta plaga estaba por llegar. La cuarta plaga: las moscas negras. El aire de Egipto ya estaba contaminado. El hedor de los cadáveres de las ranas y de los cuerpos enfermos por los piojos flotaba sobre las ciudades y los campos. El pueblo estaba cansado, con heridas abiertas por la plaga anterior, y el faraón se mantenía en su palacio, negándose a ceder ante Moisés. Pero entonces, una nueva sombra descendió sobre el reino. Al principio, fue solo un zumbido lejano, como un murmullo en el viento. Luego, el sol comenzó a oscurecerse. Algo avanzaba desde el horizonte, una nube negra y temblorosa. Los primeros en verla fueron los campesinos que trabajaban junto al Nilo. Miraron hacia el cielo con temor cuando sintieron que la brisa había cambiado. El aire olía a podredumbre y a muerte. Y entonces, el enjambre llegó. Moscas. Millones, tal vez miles de millones de ellas. Negras como la noche, grandes como nunca antes se habían visto. Se arrastraban por las paredes, entraban por las ventanas,
Se metían en la boca y la nariz de quienes intentaban respirar. Las calles de Egipto se llenaron de gritos. Las moscas cubrían los cuerpos de los vivos y de los muertos por igual. Se posaban en los ojos de los niños, en los labios de los ancianos, en las heridas abiertas de los enfermos. Cada golpe de mano para espantarlas era inútil. Por cada mosca que moría, 100 más tomaban su lugar. Los mercados quedaron abandonados, pues los vendedores no podían defender sus productos del enjambre. Los templos fueron invadidos, los ídolos quedaron cubiertos de insectos, y los sacerdotes huían, impotentes ante el azote de las plagas. Los animales se volvían locos. Los caballos se lanzaban contra las paredes para escapar de las picaduras, los bueyes gemían hasta caer rendidos, las ovejas corrían sin rumbo, enloquecidas por el tormento. Pero lo peor no era el enjambre en sí, era la enfermedad que traía consigo. Fiebres extrañas comenzaron a propagarse. Los niños ardían en calor y deliraban en sus camas. Las heridas infectadas supuraban con un olor pútrido. El faraón, cubierto de sedas para evitar el contacto con las moscas, gritó de furia y miedo. Sus magos intentaron expulsarlas con encantamientos, pero nada funcionaba. Solo cuando Moisés levantó su vara, el enjambre comenzó a disiparse. Las moscas murieron en montones, dejando el suelo cubierto de cadáveres negros y putrefactos. Pero la calma no llegó. El silencio dejó paso a algo más terrible. La siguiente plaga estaba en camino. La quinta plaga, la peste del ganado. Egipto aún no se había recuperado de la plaga de las moscas cuando un nuevo horror descendió sobre la tierra. El aire aún olía a podredumbre, las calles estaban manchadas de los cadáveres de los insectos, y los ciudadanos se cubrían el rostro con telas empapadas en perfumes para soportar el hedor. Pero algo peor se avecinaba. Los campesinos fueron los primeros en notarlo. Los bueyes, que normalmente arrancaban la tierra con fuerza, comenzaron a moverse con lentitud, temblorosos. Sus ojos, que antes brillaban con vida, ahora estaban apagados y cubiertos de una pálida neblina. Al amanecer del siguiente día, el ganado entero de Egipto había comenzado a morir. Las vacas gemían en agonía, escupiendo sangre, sus cuerpos sacudidos por espasmos. Los caballos colapsaban en los establos, sus patas incapaces de sostenerlos. Los burros y camellos caían de lado en la arena, sus alientos cortos y agónicos. Los pastores intentaban salvarlos, pero no había remedio. La enfermedad avanzaba rápido, devorando los cuerpos de los animales desde adentro. Sus vientres se hinchaban, sus pieles se llenaban de llagas negras y su carne se volvía dura como la piedra antes de la muerte. El faraón ordenó traer a los sacerdotes y sanadores, pero ninguno pudo explicar lo que estaba ocurriendo. Entonces, llegaron noticias desde las aldeas hebreas. Sus animales estaban sanos. No habían muerto sus cabras ni sus ovejas. No había rastros de peste en sus establos ni en sus campos. Mientras Egipto entero ardía en desesperación, sus esclavos veían el desastre con asombro, pero sin sufrimiento. La sexta plaga, úlceras de fuego. Egipto, ya marcado por el sufrimiento y la devastación de las plagas anteriores, parecía haber tocado fondo. El sol, como un ojo ardiente en el cielo, observaba una tierra rota. Los ríos de sangre, las moscas negras, y la muerte de los animales aún dejaban cicatrices en el pueblo, y la tierra estaba sumida en una desesperación sin fin. Pero cuando el faraón se sintió seguro, creyendo que tal vez las peores calamidades ya habían pasado, una nueva aflicción llegó, aún más espantosa que las anteriores. El aire mismo comenzó a arder. Al principio, los habitantes de Egipto no entendieron qué sucedía. Todo comenzó con un leve ardor en la piel, como si el calor del sol fuera más intenso de lo normal. Los primeros en notar el cambio fueron los niños, que se rascaron sus brazos y piernas al sentir una picazón imparable. Pero esa picazón pronto se convirtió en algo mucho más horrible. Llagas. Primero pequeñas, luego grandes, rojas como brasas y hinchadas como burbujas de fuego. Las llagas comenzaron a brotar de la piel de los egipcios sin previo aviso, surgiendo en brazos, piernas, rostro y cuello. Al tocarlas, los enfermos gritaban en agonía, como si su carne estuviera siendo consumida por el fuego mismo.
Las úlceras ardían. Los médicos intentaron curarlas con ungüentos, con hierbas, con baños de agua fría, pero todo era inútil. Los ungüentos se evaporaban antes de llegar a la piel. Ningún remedio ofrecía alivio, y las llagas seguían multiplicándose y extendiéndose, más grandes y dolorosas que nunca. Los sacerdotes de Amón, al igual que los curanderos, se postraron ante sus dioses, pero no hubo respuesta. Ningún dios ofreció misericordia a su pueblo, y pronto los altos oficiales y nobles del faraón también se vieron afectados. Las llagas carcomían sus rostros, sus cuerpos ya no eran reconocibles, sus pieles se quemaban como si las llamas las tocara sin cesar. Las ciudades se llenaron de lamentos. El aire estaba denso con los gritos de las personas que sufrían, y el olor a carne quemada se extendía por el reino. La gente intentaba cubrirse las llagas con telas, pero no importaba cuán limpias fueran sus ropas, las úlceras seguían apareciendo. En los campos, los campesinos se arrastraban con sus cuerpos infectados, incapaces de trabajar, mientras que las mujeres lloraban sobre sus hijos que morían bajo el peso de las llagas. Nadie estaba a salvo. Desde el palacio del faraón hasta las casas humildes, la plaga de las úlceras no discriminaba. El faraón, rodeado por sus consejeros, observaba impotente su reino desmoronarse. Había intentado desafiar a Moisés, pero la plaga que invadía su pueblo no era solo un castigo, sino una prueba de que incluso los dioses de Egipto se habían retirado. Mientras los sacerdotes trataban de apaciguar las aguas, Moisés apareció ante él, desafiando las últimas sombras de resistencia. ¿Hasta cuándo ignorarás la voluntad de los dioses, oh faraón? La ira del faraón se desbordó, pero dentro de su alma, algo comenzó a quebrarse. La siguiente plaga estaba cerca. La séptima plaga a tormenta de granizo. Después de la horrible plaga de las úlceras, Egipto vivió días oscuros, con el aire lleno de un silencio pesado, como si la misma tierra estuviera conteniendo la respiración. La gente ya no sabía qué esperar, y el faraón, derrotado por las maldiciones que azotaban su reino, parecía haber perdido toda esperanza. Pero una nueva amenaza, aún más terrible que las anteriores, se cernía sobre ellos. El cielo se oscureció, como si las estrellas mismas se hubieran apagado. En el horizonte, nubes negras comenzaron a agitarse violentamente, algo que jamás había sido visto en las tierras egipcias. Los ancianos hablaban en susurros, recordando leyendas de épocas ancestrales, cuando los cielos se partían y el juicio de los dioses caía sobre los hombres. Y así ocurrió. El cielo, tan brillante y claro en Egipto, se partió en dos. Un trueno profundo y resonante retumbó como si el mismísimo corazón de la tierra estuviera siendo aplastado, y la tormenta comenzó. Un torrente de granizo cayó del cielo, pero no eran simples bolas de hielo. No, eran piedras gigantes, tan grandes como los puños de un hombre, de un blanco deslumbrante, brillando con la luz de un sol que se ocultaba. Los campesinos, que intentaban sembrar sus campos aún devastados por las plagas anteriores, no tuvieron tiempo de refugiarse. Las piedras de hielo comenzaron a caer con furia, destruyendo las cosechas que ya estaban al borde de la vida. El suelo se cubrió rápidamente de una capa espesa de hielo, y los campos, que alguna vez habían sido fértiles, quedaron destrozados, como si una guerra celestial hubiera pasado sobre ellos. Las ciudades, tan orgullosas de sus templos y palacios, tampoco fueron perdonadas. Los templos de los dioses, aquellos que habían sido construidos con manos dedicadas y piedras preciosas, fueron pulverizados bajo el peso de las piedras de hielo. Las grandes estatuas de los dioses se desmoronaron, las columnas se agrietaron y cayeron, y las paredes sagradas fueron rasgadas como tela. Las piedras de granizo no solo destruían, sino que se fragmentaban en pedazos afilados como cuchillas, cortando a los que no lograban escapar. La tormenta no cesó. Día tras día, el cielo seguía lloviendo piedras de fuego y hielo, la tierra temblaba bajo el impacto, y el aire se llenaba con un rugido ensordecedor. Las casas se desmoronaban, los mercados se desintegraban, y el faraón, refugiado en su palacio, no podía hacer nada para detener la furia de la naturaleza. Los egipcios, en su desesperación, intentaron correr hacia las montañas, buscando refugio en los templos, pero incluso allí las piedras de hielo les seguían.
La gente se refugiaba bajo los aleros, pero no había lugar seguro. Las murallas de las ciudades caían, las calles eran arrasadas y el eco de la destrucción se sentía hasta en las orillas del Nilo. Solo los esclavos hebreos parecían haber sido ajenos a la tormenta. Ellos, que vivían fuera de las ciudades y de las tierras sagradas de Egipto, se refugiaron en el desierto, donde la tormenta no podía alcanzarlos. Una protección invisible los rodeaba. Los sacerdotes egipcios, desconcertados por la inmovilidad de los hebreos, comenzaron a temer que esto no fuera obra de los dioses de Egipto, sino de algo mucho más poderoso. El faraón, observando cómo su reino se desmoronaba, sintió por primera vez el peso del fracaso. Los dioses ya no lo protegían, su pueblo se encontraba devastado, y el pueblo hebreo, al que había esclavizado durante generaciones, parecía ser el único que se salvaba. En ese momento, Moisés se presentó ante él, con la mirada firme y la vara en alto. Y, como una condena final, le dijo: «El juicio de los dioses no ha terminado, Faraón. Solo has visto el principio de la caída de tu imperio». La octava plaga, el enjambre de langostas. Cuando el eco del granizo se apagó y las nubes comenzaron a dispersarse, dejando un cielo gris y vacío sobre Egipto, el reino parecía ya despojado de toda esperanza. La tierra, marcada por las plagas previas, estaba arrasada. Los campos y las ciudades estaban destrozados, y la desesperación se había apoderado del pueblo. Lo que había quedado después de la tormenta de granizo fue un paisaje muerto, una tierra que ya no podía alimentar a los egipcios. Pero, como si la furia de los dioses no tuviera fin, el peor mal estaba por llegar. Un zumbido ensordecedor llegó desde el horizonte. Era el sonido de millones, tal vez miles de millones, de alas batiendo al unísono. El aire se llenó con una extraña vibración, como si la misma tierra temblara bajo la presión de aquel sonido. Al principio, algunos pensaron que eran aves migratorias, pero pronto quedó claro que nada en el cielo era natural. Un mar de langostas avanzaba hacia Egipto. Su número era inimaginable, un ejército de insectos que oscurecía el sol. Como una sombra imponente, las langostas cubrieron el cielo, bloqueando la luz y dejando la tierra bajo una oscuridad antinatural. Cuando cayeron al suelo, el aire se tornó espeso y pesado, cargado con el zumbido de sus alas. En cuestión de horas, las langostas devoraron todo a su paso. Las últimas cosechas que se habían salvado del granizo fueron el primer objetivo de las criaturas. Los campos de trigo, que ya estaban dañados, fueron arrasados por completo. Las hojas de los árboles se despojaron de sus verdes vestiduras, dejando solo ramas desnudas y podridas. Los cultivos que aún no habían sido cosechados fueron engullidos de inmediato. Pero las langostas no se detuvieron allí. Entraron en las casas, arrasando con los últimos restos de alimentos que la gente había guardado, despojando a los habitantes de todo lo que les quedaba. Las panaderías, los mercados, las despensas privadas, nada sobrevivió al hambre voraz de las langostas. La gente comenzó a ver cómo, en cuestión de minutos, sus alimentos, que una vez parecían ser suficientes, se transformaban en nada más que polvo y cáscaras vacías. El aire se llenó del repugnante crujir de las langostas al devorar todo a su paso. Eran tan numerosas que incluso el suelo parecía moverse, cubierto por una capa de insectos que se desplazaban como un mar oscuro. Las langostas saltaban sobre todo, desde las casas hasta las estructuras sagradas. Los templos fueron invadidos, y las estatuas de los dioses fueron cubiertas por los insectos que devoraban cada rincón. El faraón, ahora rodeado por la ruina, observaba impotente cómo el hambre se propagaba por su pueblo. El Nilo ya no ofrecía el sustento que antes había dado, y los alimentos que quedaban eran solo recuerdos de un Egipto que había sido próspero. Los sacerdotes, antes tan seguros de los poderes de sus dioses, no pudieron hacer nada ante el furor de la naturaleza. Los egipcios comenzaron a morir de hambre, y la agonía se extendió por todo el reino. Los que quedaban con vida, al borde de la locura, intentaban escapar del océano de langostas, pero incluso las montañas no ofrecían refugio. Los desiertos fueron invadidos por el enjambre, y no había lugar a salvo. Los hebreos, sin embargo, miraban con asombro desde sus tierras protegidas.
A pesar de la devastación que los rodeaba, ellos fueron los únicos cuya comida no desapareció. Su cosecha permaneció intacta, protegida por una fuerza desconocida. En este momento, los sacerdotes egipcios, de rodillas ante sus templos caídos, finalmente reconocieron lo que muchos ya sospechaban. Los dioses de Egipto no los protegían. Moisés, con su vara alzada, parecía ser la única fuente de poder en el reino. La plaga de las langostas había destruido toda esperanza. El faraón, roto y humillado, sabía que no había más tiempo. El futuro de Egipto parecía decidido. Y el próximo juicio de los dioses estaba por llegar. La novena plaga, la oscuridad inexplicable. Después de la devastación del enjambre de langostas, Egipto se encontraba al borde del colapso. El aire ya no era fresco, las tierras se habían vuelto estériles, y los gritos de los hambrientos resonaban en cada esquina. En ese momento, el reino, que alguna vez fue el más grande de la tierra, sintió el peso de un destino inevitable. Pero lo que ocurrió entonces, nadie podría haberlo predicho. 3 días de oscuridad absoluta cayeron sobre Egipto, sumiendo la tierra en una niebla espesa y maldita. El sol, que había sido fuente de vida y esperanza para los egipcios, desapareció de la faz del mundo. No fue un eclipse, no fue una tormenta, fue como si un velo oscuro y sobrenatural hubiera cubierto el cielo entero. Al principio, los habitantes pensaron que la noche se había adelantado. Pero la oscuridad no se desvaneció al amanecer. El día y la noche se fusionaron en una negrura que ni las antorchas ni las lámparas podían penetrar. No había luz. No importaba cuán fuerte fuera la llama, su resplandor era absorbido por la sombra, como si la propia luz se hubiera rendido ante una fuerza más poderosa. La oscuridad no era como la noche normal. Era una oscuridad densa, una oscuridad palpable que pesaba sobre el corazón y el alma. El aire se volvió espeso, cargado de una tensión insoportable. Las personas temblaban sin razón, su miedo no era solo físico, sino profundo, como si el reino mismo estuviera siendo tragado por una fuerza más allá de su comprensión. Los egipcios, que se habían acostumbrado a las claras luces del día, no sabían cómo reaccionar. Las ciudades quedaron en completo silencio, ya que las personas, cegadas por el terror, apenas se movían. El sonido de la vida cotidiana desapareció, y el Nilo, que siempre había sido una fuente de vibrante actividad, quedó en calma absoluta. Algunos buscaban refugio en sus casas, pero la sombra los seguía. Las puertas y ventanas no podían bloquear la oscuridad que se filtraba por cada rendija. En las calles, las antorchas que antes brillaban con fuerza, ahora apenas daban un resplandor débil y moribundo, como si se extinguieran con la desesperación de la misma tierra. Los sacerdotes de Egipto, aquellos que se consideraban los guardianes del reino y sus dioses, se reunieron en el templo de Amón, clamando por respuestas. Pero, en su desesperación, también encontraron silencio. Los dioses de Egipto no respondían. Ni siquiera las poderosas deidades que se decía habían dado forma a la tierra podían hacer frente a la oscuridad que envolvía todo. La gente comenzó a hablar en susurros, temerosos de que algo mucho más grande que las plagas estuviera ocurriendo. Los dioses nos han abandonado. El juicio final ha comenzado. Las creencias que habían sostenido al pueblo egipcio durante generaciones empezaron a desmoronarse ante esta manifestación inexplicable de poder. Durante 3 largos días y noches, no hubo luz. Ni las estrellas, ni la luna, ni el sol brindaron esperanza. La oscuridad estaba tan profunda que el reino parecía suspendido en un vacío eterno. Los ojos se cerraban con cansancio, pero no había descanso, porque el miedo se acumulaba en cada corazón. En cada rincón de Egipto, la gente sentía como si el mundo entero estuviera siendo aplastado por una mano invisible. La luz del mundo se había desvanecido. Y cuando el tercer día finalmente llegó a su fin, la oscuridad empezó a levantarse, tan lentamente como había llegado. Como un manto que se aleja, la luz comenzó a filtrarse nuevamente. Pero el daño ya estaba hecho. Las almas ya no eran las mismas. Las personas ya no se sentían seguras en su tierra, como si algo irreversible hubiera ocurrido. El reino que antes se sentía invencible ahora estaba marcado por una huella invisible y eterna.
Al final, la luz regresó, pero los egipcios sabían que nada sería igual. Y más aún, los hebreos, que siempre habían vivido a la sombra del faraón, habían permanecido en la luz durante esos 3 días. Mientras que los egipcios yacían perdidos en la oscuridad, el pueblo de Moisés fue tocado por algo distinto, algo que no podía ser explicado por los dioses egipcios. El faraón, desbordado por el terror, ahora comprendía que las fuerzas que se estaban desatando sobre Egipto no podían ser enfrentadas por sus antiguos dioses. Y mientras la tierra se recuperaba lentamente de la sombra maldita, una nueva confrontación con la fuerza desconocida estaba por venir. La 10ª y final de todas las plagas aquí, contadas hoy, y seguimos la noche de la muerte. Después de los días de oscuridad, Egipto parecía haber alcanzado el abismo. El pueblo, marcado por la desesperación, vio como la tierra ya no ofrecía más esperanza. La angustia se apoderó del reino entero, y el faraón, aún con su orgullo quebrantado, sintió que el último juicio estaba a punto de caer sobre su pueblo. La noche en que la muerte caminó por Egipto llegó sin previo aviso. Aquella noche no hubo estrellas, el cielo estaba vacío, y el aire estaba tan denso que era difícil respirar. La luna, acostumbrada a iluminar las noches del desierto, no se atrevió a aparecer. Todo estaba sumido en un silencio mortal, como si el universo mismo estuviera esperando algo. Los hebreos, que ya se habían preparado, tenían una señal en sus puertas, una marca protectora. El mensaje de Moisés había sido claro: marcad con sangre de cordero la entrada de vuestras casas. Esa será vuestra salvación. Así, el pueblo hebreo aguardaba, con la esperanza y el miedo a partes iguales, bajo la protección de una señal desconocida, una fuerza invisible que los resguardaba. Pero para los egipcios, la noche fue un despertar de terror. En las primeras horas de la noche, no ocurrió nada visible. Pero pronto, una fuerza invisible, que no se podía tocar ni ver, comenzó a recorrer el reino. Nadie pudo identificarla, pero todos la sintieron. La sensación de un mal inminente recorría el aire, y la tensión se volvía insoportable. El viento soplaba con fuerza, pero parecía traer consigo solo un frío inusual, una fría presencia que helaba los huesos. Y entonces, la muerte comenzó su marcha. Era como si las puertas del inframundo se hubieran abierto. Una sombra oscura recorría cada calle, cada casa. La muerte, invisible e imparcial, se dirigió sin descanso hacia su objetivo. Primero, fue una sensación inexplicable. Un estremecimiento profundo en los corazones de los padres egipcios, un temblor en la atmósfera. Luego, las víctimas comenzaron a caer. Las casas de los egipcios, una por una, fueron invadidas por esta fuerza invisible. Los primogénitos, hijos únicos, jóvenes y recién nacidos, cayeron en un sueño eterno sin que nadie pudiera hacer nada para detenerlo. Los gritos comenzaron a llenar la noche. Familias enteras lloraban desconsoladas, llamando a sus hijos, pero era demasiado tarde. La muerte no perdonaba, no importaba la riqueza ni el estatus, la ley era cruel. Solo los primogénitos caían, los primeros nacidos en cada hogar. En las casas de los hebreos, sin embargo, nada ocurrió. La señal en las puertas brillaba débilmente, pero con una luz protectora, como si una barrera invisible estuviera sellando la entrada. La fuerza invisible pasó de largo, incapaz de tocar a los que se habían marcado con la sangre del cordero. Ellos dormían tranquilos, sin saber aún cuán cerca había estado la muerte de sus puertas. Mientras tanto, los egipcios, en su desesperación, buscaban refugio en sus templos, pero ya nada los protegía. Las deidades de Egipto, a las que tanto habían rendido culto, no respondieron. Aquellos que se refugiaban en sus templos caían igual que los demás, sin distinción alguna. La oscuridad de la noche envolvía a todos, y la muerte seguía su curso inclemente. Los sacerdotes, temblando de terror, no entendían qué estaba sucediendo. En sus libros sagrados no había advertencia alguna de un castigo tan absoluto. La propia tierra parecía gritar, el Nilo murmuraba su desesperación, y el viento, que solía ser su aliado, ahora parecía un susurro de condena. Pero al llegar el amanecer, la devastación era visible. Las casas egipcias quedaron desiertas,
vacías de sus hijos, y el lamento de los padres resonaba por todas partes. Los egipcios comenzaron a comprender la magnitud de lo que había sucedido. Una plaga final, imparable, que había acabado con su esperanza de vida. El faraón, que había intentado resistir hasta el último momento, finalmente cedió ante la muerte que había golpeado su reino. El llanto era indescriptible, las lágrimas corrían por las mejillas de todos, sin importar su estatus, mientras miraban a su alrededor, sorprendidos de que aún pudieran respirar. Egipto había quedado marcado por la sombra de la muerte, y la tierra que alguna vez fue tan grande y poderosa ya no era más que un reflejo de lo que había sido. El faraón, derrotado, finalmente permitió que los hebreos se fueran. Ya no tenía fuerzas para resistir más, y sabía que la maldición sobre su pueblo no podía ser revertida. La marca que había sellado la vida de los hebreos también había sellado la caída de Egipto. La noche de la muerte fue el último juicio sobre Egipto, el final de una era. Moisés, con la mirada fija, dirigió a su pueblo hacia la libertad. Pero para los egipcios, la marca de la muerte los perseguiría para siempre. La huida y el último misterio. El relato en la piedra finalizaba con la huida de los hebreos, seguidos por el ejército del faraón. Sin embargo, la última tablilla estaba rota y parte del texto se había perdido con el tiempo. Los arqueólogos creen que podría haber más tablillas ocultas en la arena, esperando a ser descubiertas y revelar el destino final del faraón y su ejército en el Mar Rojo. Este hallazgo desafía la historia oficial de Egipto y podría reescribir la cronología de los eventos que marcaron el nacimiento de un pueblo y la caída de un imperio. ¿Podría haber más pruebas ocultas bajo la arena? El misterio aún no ha terminado. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario sobre qué otro mito o civilización perdida te gustaría ver en el canal. Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno. Tu apoyo a este canal en desarrollo es importante y recuerda cuál de estos viajes al pasado te gustaría ver aquí. Nos vemos en el próximo episodio de Mitos y Leyendas, Civilizaciones Perdidas. Hasta la próxima, exploradores del tiempo.